El Instituto Federal de Telecomunicaciones declaró como agentes económicos preponderantes al Grupo Televisa en radiodifusión y al Grupo Carso, que incluye entre otras firmas a Telmex, América Móvil y el grupo financiero Inbursa. A ellos los declaró preponderantes en telecomunicaciones. La declaratoria implica que cerca de 30 compañías relacionadas con estos dos grupos serán parte de una regulación asimétrica, con obligaciones y restricciones que busca garantizar la competencia en ambos mercados. Para hablar del tema, saludo con mucho gusto al comisionado del IFT, Ernesto Estrada. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Darío. ¿Qué significa? Un gusto compartir este espacio. Muchas gracias. ¿Qué implicaciones y cómo se va a dar esa regulación asimétrica en el caso de Televisa y del grupo Carso? Las implicaciones que se anticipan es que se van a evitar conductas que afecten la competencia. En ese sentido, las medidas van encaminadas a emparejar el terreno para que todos los competidores puedan participar en igualdad de circunstancias. En ese sentido, ¿cómo le va a hacer el IFT para precisamente garantizar ese piso parejo de competencia? Pues el primer paso son las medidas que se emitieron. Creemos que las medidas van encaminadas primero a garantizar el acceso en condiciones competitivas y no discriminatorias a recursos que consideramos fundamentales para poder competir. Es un primer grupo de medidas esa, y también se están tomando varias medidas para asegurar la flexibilidad en la movilidad de los usuarios y reducir los costos para que cambien de proveedor. Ernesto, ¿nos podrías explicar en qué consisten concretamente estas medidas? Sí, mira, en materia de televisión, de radiodifusión, hay varias medidas. Primero, se está estableciendo la obligación de compartir la infraestructura pasiva con otros concesionarios en condiciones competitivas y no discriminatorias. También se está estableciendo la obligación de dar un trato no discriminatorio en la provisión de espacios publicitarios. Otra medida que se está incluyendo es la prohibición de establecer acuerdos en exclusiva de transmisión de contenidos audiovisuales relevantes. Yo diría que esas son las medidas en materia de radiodifusión. En materia de telecomunicaciones es un gran número de medidas, pero yo las podría agrupar. Primero, acceso competitivo a los servicios de interconexión y acceso de capacidad de red, acceso competitivo a infraestructura pasiva, y también la desagregación de la red local en condiciones competitivas. Asimismo, se establecen diversas medidas que aseguran que los usuarios no enfrentarán dificultades no justificadas en el traspaso y cambio de proveedor. Ernesto, ¿a partir de qué momento entran en vigor estas medidas y cuánto tiempo tienen estos agentes declarados preponderantes para acatarlas? La mayoría de las medidas entran en vigor a partir de 30 días después de que fueron notificadas. La mayoría de los agentes fueron notificados el viernes de la semana pasada, entonces 30 días después entran en vigor. Las medidas están planteando un periodo de evaluación de efectos de 2 años. Van a entrar en secuencia dependiendo de cada una de las medidas, pero se espera que en un periodo de 2 años puedan observarse ya los efectos en materia de competencia, y es cuando se hará una evaluación del impacto que han tenido. ¿Qué pasa si tanto Televisa como el grupo Carso incumplen estas medidas asimétricas que les ha impuesto el Instituto Federal de Telecomunicaciones? ¿Qué es lo que sucedería con ellos? Sí, en la mayoría de los casos hay sanciones establecidas en la legislación aplicable, ahorita en la legislación vigente, o en su caso en la nueva legislación que emita el Congreso, pero hay algunas medidas que tienen implicaciones muy específicas establecidas en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Por ejemplo, en el caso de la obligación de contabilidad separada de las diferentes actividades, por ejemplo, un incumplimiento podría implicar la revocación misma de la concesión. Pero en la gran mayoría serían sanciones dependiendo de la magnitud y la gravedad
del incumplimiento. Ernesto Estrada, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Un gusto, Darío. Igualmente. Hasta Buen luego. inicio de semana.